Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El reconocimiento de todos los derechos para todas las personas es todavía un reto importante para nuestro país. La semana pasada, la Cámara de Diputados aplazó la discusión de un paquete de reformas a la Constitución Política que busca reconocer la igualdad sustantiva y de género en México. Mientras que organizaciones que se oponen a derechos como el matrimonio igualitario y el derecho de las mujeres a decidir han calificado las reformas como gravemente dañinas y exigieron un parlamento abierto con la ciudadanía. ¿Por qué se pospuso su discusión? ¿Cuál es la relevancia de aprobar las iniciativas? Esta noche analizamos este paquete de reformas con legisladores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. Acompáñanos esta noche, no te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Hace 2 semanas, la Cámara de Diputados postergó en comisiones la discusión del dictamen sobre reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva y de género. Este dictamen ya había sido aprobado en la legislatura pasada, pero tampoco llegó al Pleno. ¿En qué consiste este paquete y por qué se pospuso? Veamos en contexto. El pasado 23 de noviembre, la Comisión de Puntos Constitucionales postergó la discusión del dictamen sobre reformas a la Constitución Política en materia de igualdad sustantiva y de género. Su votación en el Pleno estaba agendada para el 25 de noviembre, pero el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Robledo, señaló que ampliarán el análisis del dictamen a través de un diálogo con la ciudadanía. En la legislatura pasada, el dictamen fue aprobado en comisiones, pero su discusión tampoco llegó al Pleno. Este paquete, conformado por 50 iniciativas, busca reformar 28 artículos de la Constitución Política. Algunas de las modificaciones son mayor paridad de género en cargos que no son de elección popular, además de la obligación de los partidos políticos a hacer postulaciones paritarias. También reconoce el matrimonio igualitario a través de la protección de todas las formas de familia y el reconocimiento a las personas intersexuales, que son quienes nacen con variaciones en las características sexuales. Aunque no regula el aborto, prevé establecer el acceso a salud y educación sexual y reproductiva, así como el derecho a la autonomía reproductiva. Busca también prohibir constitucionalmente la diferencia de salarios entre hombres y mujeres por identidad o expresión de género y orientación sexual o discapacidad. Establece además modificaciones a diversos artículos de la Constitución para reemplazar palabras en masculino genérico y mencionar su versión femenina explícitamente o buscar una alternativa neutral como la ciudadanía en lugar de ciudadanos. Además, plantea que reformas futuras también tengan estas características. Punto y contrapunto. Primer tema y para debatir esta noche nos acompaña Laura Aro, diputada federal por el PRI. Muy buenas noches, Laura. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Hola Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás? Saludo a mis compañeras y a mi compañero diputado que el día de hoy se encuentra por aquí. Qué gusto saludarles y verles. Bienvenida. También nos acompaña en esta ocasión Andrea Chávez, diputada federal por Morena. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas noches, Mariana. Gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos. Bienvenida. También nos acompaña Santiago Torreblanca, diputado federal por el Partido Acción Nacional. Santiago, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, me da mucho gusto verlas otra vez. Y nos acompaña también Julieta Mejía, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Buenas noches, Julieta. Qué gusto que nos acompañes. Muy buenas noches, con el gusto de saludarlas y saludarlos. Bien, pues bienvenidas, bienvenido. Me da mucho gusto que hayan podido sumarse a esta mesa tan importante para discutir este proyecto de reformas que estaban discutiendo ustedes en la Comisión de Puntos Constitucionales. Comienzo contigo, Andrea, quizá para poner en contexto un poco sobre qué va este paquete de reformas y por qué es tan importante reconocer esta igualdad sustantiva, igualdad de género. ¿Qué significa para quienes no entienden la materia de igualdad sustantiva? Así es, Mariana. Bueno, este dictamen pretende reformar 28 artículos constitucionales. Es una reforma de gran calado que ya iniciamos su discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, todas las y los integrantes de diversos grupos parlamentarios que allí estamos representados. Primero decirles que, por supuesto, habla de paridad y de igualdad sustantiva en todos los espacios de la vida pública nacional, en todos los ámbitos de la vida. Primero decirte que hay puntos en los que tenemos consenso todos los grupos parlamentarios y hay puntos en los que no. Vamos a empezar a desmenuzarlos si les parece. Los puntos en los que tenemos consenso los diversos grupos parlamentarios son, por supuesto, en prohibir la discriminación en cuanto al pago de los salarios, es decir, garantizar la igualdad salarial para personas de distintos orígenes
técnicos para que no se discrimine a las mujeres que reciben salarios, porque recuerden ustedes que de cada 100 pesos que recibe un hombre por el mismo trabajo, una mujer está recibiendo 74 pesos en este país. Además, tenemos consenso en modificar nuestra Carta Magna para poder incluir la utilización del lenguaje incluyente, del lenguaje inclusivo. En donde no tenemos consenso, ya lo platicábamos y ya lo decían en la cápsula de Punto y Contrapunto, por supuesto en los temas de autonomía reproductiva para tener métodos de planificación familiar, decidir cuántos hijos, cuánto espacio entre cada hijo, por supuesto el tema de la reproducción asistida para tratar, pues, de garantizar los tratamientos de fertilidad para mujeres y personas gestantes, para reconocer los distintos tipos de familias, por supuesto. También tampoco tenemos consenso en las maneras de enunciar los distintos sujetos poblacionales, si decir mujeres, hombres, ciudadanas, ciudadanos o ciudadanía en general. Tampoco hay consenso sobre el libre ejercicio de la sexualidad y finalmente tampoco hay consenso en la manera de nombrar a servidores públicos, particularmente en organismos autónomos, una manera pues paritaria. Sería una reforma de gran calado que, recuerden, necesitaría de una mayoría calificada dentro de la Cámara de Diputados, puesto que es una reforma constitucional, y entonces necesitamos de un amplio consenso de parte de todos los grupos parlamentarios y resolver nuestras diferencias en cuanto a estos temas en donde no hay consenso. Julieta, a ver, Andrea ya pone un poco sobre la mesa los puntos en donde sí hay consenso, algunos donde hay desacuerdo. ¿Cuál es la postura tuya como legisladora y desde luego como representante de Movimiento Ciudadano sobre este paquete de reformas? ¿Qué destacarías? Porque además modificar 28 artículos de la Constitución pues no es cualquier cosa. Así es, pues primero que nada reconocer sobre todo el trabajo que se llevó en la legislatura pasada por parte de la presidenta de la Comisión de Igualdad, que, bueno, representaba a Morena y que es un trabajo que han hecho muchas mujeres y que bueno, ha habido un parlamento abierto que ya fue en la legislatura pasada, ha habido toda una serie de análisis que se han dado y bueno, yo creo que sí había un consenso, sí hay un consenso en el que este dictamen ya fue aprobado. Lamentablemente llegamos a discutirlo en el marco del 25N, en el marco de un día muy importante para todas nosotras y para todos, que para discutir y analizar y verdaderamente aprobar este dictamen. Yo pienso que había consenso, que hoy por hoy logramos la paridad en la Cámara de Diputados y que teniendo pues esta paridad, pues había las condiciones para poder aprobarse este dictamen. Y bueno, lamentablemente la Junta de Coordinación Política decidió que no había tal consenso, como lo comentan, una Junta de Coordinación Política que está integrada solamente por hombres, que la presiden hombres y que no representa verdaderamente los intereses de las mujeres. Y bueno, por eso pues seguimos y bueno, estamos de acuerdo en que sigan este análisis, en que siga esta discusión, pero que no aplacemos tanto los tiempos y también dentro del Movimiento Ciudadano queremos que en este dictamen se llamen a las cosas por su nombre, es decir, si vamos a aprobar el aborto, que sea de esta manera y no pasar la bola, digamos, por decirlo coloquialmente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, hay varios temas en los que coincidimos que, bueno, esperamos que se resuelva y que podamos aprobar este dictamen. ¿Cuáles son me quedo contigo tantito, Julieta, ¿cuáles son los temas que Movimiento Ciudadano, digamos, destacaría como parte de este paquete de reformas? Bueno, tenemos varios temas que descartamos, como es la autonomía reproductiva, como es el tema de cambiar las normas para que haya paridad en cuanto a las elecciones de diferentes cargos. Y bueno, la verdad es que tenemos consenso en todos, en lo general, solamente tenemos por ahí un tema en el cual no estamos de acuerdo, que es el tema de la prisión preventiva oficiosa, en donde en la bancada naranja estamos en contra de que se incluya la prisión preventiva oficiosa como impedimento para ser electa a ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a fiscal general de la República, porque no creemos en el encarcelamiento sin investigación, sin juicio y sin sentencia. Bien. Laura, a ver, Julieta ya hablaba un poco sobre si había o no las condiciones en la Comisión de Puntos Constitucionales para votar este dictamen y después
pasarlo a pleno. Si quieren, en el segundo bloque podemos discutir más el por qué se pospuso la discusión, cuáles son las opiniones encontradas sobre este paquete de reformas. Pero primero, en este bloque me gustaría escuchar la opinión de todas, de todos. En este caso del PRI, ¿cuál es la postura que ha tenido sobre este paquete de reformas? ¿Qué otros aspectos de esta iniciativa destacarías tú? Y si crees que haya condiciones o no para que sea viable su aprobación. Mira, yo creo que lo que decía Andrea es muy oportuno. ¿En qué sentido? En que son más los consensos de todo este gran dictamen, de estas 50 iniciativas que se presentaron efectivamente en la legislatura pasada, y en esta legislatura particularmente hemos presentado personalmente 2 iniciativas: igualdad salarial, que es complementaria, que es más amplia. Hoy no puede ser, en este momento hay 1.2 millones de mujeres que no están recibiendo remuneración económica alguna por el trabajo. Las mujeres siguen ganando menos, hasta 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Eso lo presentamos, y también presentamos una gran iniciativa que estamos seguros que se tomará en cuenta, que comprenderá parte del cuerpo de este gran dictamen, que tiene que ver con la prohibición absoluta de la venta de niñas y de mujeres en el artículo 2, respetando, por supuesto, los usos y costumbres de las comunidades y de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, pero sí creemos que debe de ponderarse ante todo el bien superior de la infancia y, por supuesto, la no discriminación y la no violencia contra las mujeres. Entonces hay muchos consensos. ¿Qué también decir? ¿Y qué es lo valioso? Y que celebramos que este dictamen hoy pueda tener un mayor análisis. Que había inconsistencias que sí creemos que son muy relevantes. Es un texto constitucional donde había confusión de conceptos, donde hoy se ha integrado, y también quiero decirlo para clarificarlo, se integró un grupo plural de legisladoras, de legisladores. Somos más legisladoras las que participamos. Deseable sería que fueran más compañeros también, pero bueno, se integró este grupo plural y hay cosas que se han ido avanzando. Hemos escuchado voces de grandes mujeres, de mujeres que han entregado su vida entera en esta lucha por la igualdad de género, de mejores condiciones, por la no discriminación. Entonces, también decirlo, este dictamen ahí va, o sea, va avanzando, vamos discutiendo temas, hay cosas que fueron muy llamativas y que también vale la pena decirlo. Hubo grupos que la verdad es que fue muy sorprendente los mensajes que nos empezaron a llegar, los comentarios que estaban diciendo que estábamos aprobando temas como la pedofilia. Eso no es cierto, eso bajo ninguna circunstancia sucedería. Sí que resaltar también, y muy importante, que hoy había cierto texto del dictamen original que tal vez podría generar confusiones. Pero bueno, de eso se trata, de que si se va a llevar una gran iniciativa, pues que llegue lo más sólido posible. Un dictamen de este nivel, 50 iniciativas, que se van a reformar 28 artículos de la Constitución, que son más de 500 hojas los que comprenden el dictamen, los que lo revisamos, los que lo leímos con mucha puntualidad. Aquí yo estoy segura que todos lo hicieron, porque formamos parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Pues no podemos dejar margen alguno a que pueda ser un dictamen que luego sea controvertido, que luego sea judicializado, que después pueda entrar en algún tipo de controversia constitucional. Entonces tiene que ser un texto que en verdad cumpla con todas las condiciones jurídicas, con todas las condiciones constitucionales, porque sin duda tiene muchos más, yo diría que el 100% del dictamen, sí, que contiene temas que son de toda la relevancia, que son necesarias, que tienen que ver con la salud pública, que tienen que ver con cuestiones de igualdad, que tienen que ver con mejores condiciones, sí, para las mujeres, sí. Y que yo estoy convencida en que una vez que resolvamos estos temas que son de toda la trascendencia, estaremos en condiciones de llevarlo a la comisión. ¿Qué hubiera sido deseable también? Y yo creo que aquí podrán coincidir las compañeras y el compañero, diputadas y diputados, sí, que también hubiera sido deseable que hubiera entrado por lo menos a la opinión de la Comisión de Igualdad, y eso no sucedió. Pero bien, bueno, hoy se forma este grupo plural donde estamos todas y todos los integrantes de las diferentes fracciones incluidas, y yo espero que podamos pronto ya discutirlo más ampliamente. A ver, Santiago, Laura ya pone sobre la mesa algunas de las opiniones de grupos opositores, de organizaciones que se oponen a este
paquete de reformas que a mí me gustaría, porque creo que merece mucho la pena discutir estas opiniones en el segundo bloque, pero primero para cerrar este primer bloque, hablar sobre la postura que tiene el Partido Acción Nacional sobre este paquete de reformas. En 2019 ya veíamos una gran reforma constitucional, la llamada paridad en todo, en donde se buscaba precisamente garantizar en los poderes de la Unión pues, la paridad y la igualdad de género. ¿Qué añade, qué destacas de este paquete de reformas? ¿Qué añade estas iniciativas y cuál es la postura del PAN? Mira, como dijo Andrea, es importante diseccionar, porque se habla como si fuera un único tema, cuando son muchísimos temas. Son 28 artículos, pero abarcan una infinidad de temas. Simplemente el artículo 4 constitucional se reforman 5 párrafos, y esos 5 párrafos se amplían muchísimo. Hay 3 bloques. El primer bloque, lo que tiene que ver con garantizar la igualdad sustantiva, no solo en los cargos de elección popular, sino inclusive en los consejos universitarios y en diversos aspectos laborales, que luego ahondaremos al respecto. El lenguaje incluyente, evitando el uso del genérico masculino para referirse tanto a hombres como a mujeres. Y en la siguiente parte, una serie de reformas de cuestiones que ya están contempladas en la Constitución y solo están poniendo palabras de más y rompiendo su estructura. Por ejemplo, actualmente ya está prohibida la discriminación por motivo de género y preferencia sexual, como es obvio. Bueno, la iniciativa quiere ampliar a que sea orientación y expresión de género, lo cual ya está abarcado, y que sea orientación y preferencia sexual. Bueno, no hace daño, son de las cuestiones que estallan, pero son innecesarias. Pero hay otras cuestiones que francamente son innecesarias. Por ejemplo, el artículo 4 constitucional hoy ya establece la libertad para tener el número de hijas e hijos necesario y con el espaciamiento que las personas determinen. Ya no hace falta añadirle nada más. Y aquí le meten una cuestión primero de libre desarrollo de la personalidad. Está bien, pues sí, pero es un principio constitucional completo, no solo abarca el tema de salud reproductiva. El libre desarrollo de la personalidad va ligado a la dignidad de la persona humana y es transversal a todos los aspectos de la vida. Cambia la palabra familia por familias. ¿Cuál es la pretensión? Tratar de evitar que se discrimine a personas de una preferencia o orientación sexual distinta. No hace falta, ya la Corte dijo que la palabra familia abarca todas las expresiones, estructuras, y nos podemos ir así artículo por artículo y ver cómo destruyen el texto constitucional sin aportar nada nuevo. Sí. Entonces, sí hay que cuidar mucho. Por ejemplo, ¿cuántas reformas tiene la Constitución de Estados Unidos en toda su existencia? Son veintitantas enmiendas. ¿Por qué? Porque la propia creación jurisdiccional Sí. va dotando de contenido a y la propia legislación. No hace falta esta reforma, con excepción de lo que se trata de lenguaje incluyente y paridad. Quitando eso, yo creo que es una estructura que nada abona más que a generar diatriba y encono. No hay prisa. A ver, Santiago, te interrumpo ahí porque se nos fue el tiempo del bloque, pero regreso contigo para profundizar sobre este tema, porque además sé que tanto Andrea como quizá otras de las compañeras tendrán contrapuntos para esto que pone sobre la mesa. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Las reformas en materia de igualdad sustantiva y de género han encontrado resistencias, principalmente de grupos conservadores, y exigen parlamento abierto para discutirlas. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Diversas organizaciones se han posicionado en contra del paquete de reformas en materia de igualdad sustantiva y de género, que se planeaba discutir la semana pasada en la Cámara de Diputados. El Frente Nacional por la Familia señala que la aprobación de esta iniciativa representa el mayor retroceso en contra de la vida, la familia, las libertades fundamentales. El Frente y otras 180 organizaciones que se oponen a derechos como el matrimonio igualitario, el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, calificaron las reformas como gravemente dañinas para los pilares de esta nación. Los grupos exigieron a las autoridades un parlamento abierto con la ciudadanía y apuntaron que términos como autonomía reproductiva, que se refiere a la libertad de decidir si tienen o no hijos, es un concepto utilizado para justificar el aborto. El Frente Nacional por la Familia es un colectivo que surgió en 2016 cuando el expresidente Peña Nieto presentó un paquete de iniciativas para reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Desde entonces ha hecho un intenso cabildeo legislativo para frenar iniciativas relacionadas con los derechos al aborto, la diversidad y la educación sexual, así como el matrimonio igualitario. En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, negó que la decisión de posponer la discusión del dictamen haya sido por presión de estas organizaciones, señalando que los grupos parlamentarios buscan reflexionar el dictamen que ya había sido aprobado en comisiones en la legislatura pasada. Bien, segundo bloque de la noche. Regreso contigo, Santiago. Ya yo ponía en contexto un poco la opinión de organizaciones, como lo es el Frente Nacional por la Familia, en contra de este paquete de reformas. Es dañino para la sociedad mexicana, como lo apunta el Frente Nacional, porque hay quien opina, por un lado, y ya lo escuchábamos con la intervención de las compañeras en el bloque anterior, las compañeras diputadas, que busca realmente garantizar la igualdad sustantiva, reconocer los derechos, como decimos, los derechos todos los derechos para todas las personas, en este caso de la diversidad, las personas, las comunidades y los grupos más vulnerables, las mujeres. ¿Por qué hay organizaciones que se oponen? ¿Y es por esto que se pospuso la discusión en la Cámara de Diputados? No, se pospuso la discusión porque es un dictamen a la legislatura anterior que apenas se nos puso en conocimiento a las diputadas y a los diputados hace cuestión de semana y media, 2 semanas. Es un dictamen muy complejo, de 500 cuartillas la totalidad del dictamen, y resultaría imposible dar una opinión correcta, informada, a profundidad en tan poco tiempo. Aunado al anterior, es cierto, hay voces que se oponen por diversos motivos. En algunos casos porque no conocen íntegramente el dictamen y sus implicaciones, y en otros casos porque legítimamente, como cualquier grupo social, tiene derecho a un mayor análisis y oposición al mismo. Así funcionan las democracias. Entonces, realmente se pospuso a petición de muchas diputadas y diputados que queramos analizar el dictamen a mayor profundidad. Ahora bien, si hay grupos que desean conocer a profundidad el dictamen o inclusive tienen confusión con algunos de sus términos, más aún y con mayoría de razón debe posponerse para dejar claridad a todas las personas de cuál es el contenido, hacer un debate público y de frente a la ciudadanía sobre el contenido y el alcance del mismo. Y no solo de grupos de la sociedad civil, sino abogadas y abogados constitucionalistas que defienden más que una postura ideológica la integralidad del texto constitucional y los principios que subyacen a esta, como es la igualdad sustancial. Laura, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué responderías también a lo que Santiago decía en el bloque pasado de aquellos puntos en donde no hay consenso y que para el Partido Acción Nacional, por lo que entiendo, pues son modificaciones innecesarias porque ya son derechos que reconoce la Constitución? ¿Y qué responderías a estos, como diputada del PRI, a estos grupos opositores de esta reforma que dicen que no se está garantizando, que están en contra del derecho al matrimonio igualitario, el derecho a decidir, etcétera, a la educación sexual? Mira, Mariana, yo creo que el hecho de que se consolide y se logre una paridad, una igualdad total, por ejemplo, en espacios de toma de decisiones de los 3 órdenes de gobierno es bien relevante. Se está contemplando también temas de elegibilidad en las candidaturas. No pueden ser candidatos violadores, no pueden ser candidatos que tengan algún tema de alguna situación por violencia de género o por violencia infantil. Entonces yo creo que recoge temas muy importantes y que qué bueno que se lleven a rango constitucional por una sencilla razón, porque la Constitución es nuestra carta magna, es el documento que nos da identidad a los mexicanos, y de ahí se deben de desprender una serie de legislaciones secundarias, que es donde ya se tendrá que discutir a mayor profundidad otros grandes temas. ¿Qué decirlo? Que yo creo que un tanto lo que dice Santiago, pues tendrá razón. Sí creo que se partió de una discusión tal vez muy acelerada, que hubo mucho desconocimiento por parte de muchos grupos. Yo he escuchado a posturas tanto de estos grupos que tú haces mención, como de constitucionalistas, principalmente mujeres de gran renombre, mujeres que, insisto, han luchado toda su vida por grandes reformas que hoy tenemos, por vivir una paridad. Hoy somos 250 legisladoras, 250 legisladores. Entonces yo la verdad es que sí creo que se parte de muchas situaciones que hay confusión, que no hay un conocimiento amplio. Yo celebro, la verdad, que se haya pospuesto la votación de este dictamen en la comisión para pasar a pleno.
la intención de que pasara a pleno el 25 de noviembre era eso, era simbólico, era un gran día que estábamos pues conmemorando, ¿no? Y hubiera sido deseable sí si lo hubiéramos conocido tal vez antes. Pero bueno, hoy estamos en una gran oportunidad, enorme oportunidad para corregir temas que causan mucho revuelo. Lo que decía, la autonomía reproductiva de las personas. Pues tal vez ahí había una preocupación principalmente porque se decía que entonces las niñas, los niños, los adolescentes podían vivir una sexualidad sin límites y etc. Y empezaron a confundir algunos temas. Pero la verdad es que en ese texto tal cual, con un consenso prácticamente de todas las fuerzas políticas, hay cosas que se están mejorando. Por ejemplo, en vez de estos conceptos que, insisto, pueden ser muy controvertidos hasta en términos constitucionales, pues decir que todas las personas podrán tener derecho a tomar decisiones libres y responsables, informadas, con educación. Yo no entiendo, la verdad, la razón de por qué haya grupos que se puedan oponer a la educación sexual. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es el problema de que las personas que se aman puedan contraer, puedan celebrar un contrato, que eso es el matrimonio? ¿Cuál es el problema del amor? O sea, yo creo que hay muchas cosas donde podemos tener coincidencias absolutas, totales. ¿Quién puede estar en contra? A ver, ¿quién estaría en contra de que las mujeres ganemos lo mismo que los hombres o que se gane lo mismo independientemente de tu condición Sí. social o tu origen étnico? Entonces, insisto, yo creo que es un gran dictamen, es un dictamen importante, que se tendrá que hacer ajustes y que llega a rango constitucional para que de ahí pueda tener mucha mayor fortaleza las leyes secundarias, las leyes generales, pero que yo celebro que hoy se pueda llevar a nuestra Carta Magna los Sí. derechos de las mujeres, los derechos de las minorías y los derechos también de los pueblos originarios. Y que en el tema del derecho al matrimonio igualitario, pues ya la Suprema Corte se pronunció en el 2015 y dijo que es completamente constitucional. También se ha pronunciado recientemente sobre el tema de la despenalización del aborto. Julieta, faltó tiempo entonces para discutir este dictamen. ¿Qué fue lo que pospuso la discusión? Y tomando en consideración las opiniones de Laura y de Santiago, entonces, ¿habrá diálogo con la ciudadanía, tanto con el Parlamento abierto que exigen algunas organizaciones que se oponen, pero también con las organizaciones que defienden este paquete de reformas? Así es, si bien muchos de los principios que contiene el dictamen ya forman parte de legislaciones federales y generales, como la lucha contra las brechas salariales, algunos aspectos de la paridad de género y las relacionados con la perspectiva de género, hay muchos temas muy importantes y la verdad yo no coincido con mi compañero Santiago en el que dice que no hace falta, que nada más tiene el lenguaje incluyente y la paridad y que destruye el texto constitucional. La verdad es que no estoy de acuerdo. Yo creo que hay una deuda histórica con las mujeres, que al día se mueren 11 mujeres, que no han sido reconocidos nuestros derechos, que hay mucho que avanzar en tema de igualdad salarial, en tema de violencia, y que no está de más poner y reconocer nuestros derechos en la Constitución. Y nosotros, el Movimiento Ciudadano, vemos todos los derechos para todas las personas y es parte fundamental de nuestra agenda. Yo creo que hay muchos temas muy importantes que sí merecen la pena analizar, como lo decían mi compañera, el tema de los derechos sexuales, el tema de la restricción de candidaturas, que es algo sumamente importante, ampliar el concepto de familia, no está de más dejarlo claro en la Constitución, la paridad en la Suprema Corte de Justicia, como ya lo había dicho, la perspectiva de género, introducir el principio de paridad de género. Hay muchos temas que este dictamen verdaderamente, si bien no es un cambio sustancial, pero es un reconocimiento a las mujeres, es un reconocimiento a sus derechos y es un gran paso para nuestro país y que sin duda, pues lamento que no haya habido ese diálogo, que esta legislatura ha sido sumamente improductiva y que queríamos sacar de bote pronto este dictamen que ya había sido analizado, que ya había sido discutido, que ya había tenido un parlamento abierto en la legislatura pasada, que si bien esta legislatura no ha tenido esa discusión como debe ser, pero pues que sí se discuta a la brevedad, que es un tema y es una deuda histórica hacia las mujeres y hacia la lucha de todos los derechos. Andrea, coincides con tu compañera diputada Julieta. ¿Por qué es necesario incluir este reconocimiento de derechos en la Constitución y por qué hacerlo a nivel constitucional?
Sí, coincido que es necesario, pero permíteme primero, Mariana, controvertir el punto de que este dictamen no había sido lo suficientemente discutido y ahora te cuento por qué hubo que posponer la discusión no en la comisión, sino al interior del salón de sesiones. Este dictamen ya había sido discutido, ya había sido votado en la Comisión de Puntos Constitucionales la legislatura pasada, en la 64ª legislatura. Se llevó a cabo incluso un parlamento abierto en la legislatura pasada para discutir y analizar toda esta serie de iniciativas que pretenden reformar 28 artículos constitucionales y hubo una casi unanimidad, y digo casi porque fue precisamente Acción Nacional, el partido que prácticamente no acompañó en ninguno de los puntos en donde se pretende ampliar derechos para las mujeres en la legislatura pasada. A mí me encanta este ejercicio porque es como si estuviéramos teniendo la discusión al interior de la comisión, pero en público. Ustedes pudieron ver cómo hay una parte del conservadurismo representado particularmente por Acción Nacional, que desde mi punto de vista es un brazo operativo político de, pues, organizaciones como el Frente Nacional por la Familia. ¿Por qué? Porque una parte de Acción Nacional pretende hacer creer que solo hay una familia, en donde está el mamá, la papá, el hijo, la hija, el hijo al que no le da manutención, en donde está la amante, en donde no quiere pagar pensión alimenticia, pero esa familia sí es familia y la que no es familia es la homoparental. Es allí donde estamos teniendo muchos problemas en tratar de convencer a una serie de parlamentarios y parlamentarias que solamente defienden el status quo bajo el argumento de que no podemos cambiar así nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y déjenme les digo una cosa. Este dictamen amplía absolutamente todos los derechos en donde las mujeres hemos estado violentadas durante tantos años y además daría cumplimiento a una serie de tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Me refiero, por ejemplo, a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Me refiero, por ejemplo, a la Convención de Belén do Pará, todos los tratados que tienen que ver con los derechos de las mujeres de la Organización de las Naciones Unidas. También daría cumplimiento a una serie de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como fue, por ejemplo, la de Campo Algodonero en el caso de González y otras versus Estado mexicano. Estamos en el mes de conmemoración precisamente de los 20 años de Campo Algodonero, y además daría cumplimiento a una serie de sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que se digan las cosas claras, que se pongan las posiciones y las posturas claras. Esa sería pues mi posición. Gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de eso quiero escuchar a Santiago por alusiones personales y desde luego para reaccionar a lo que comentan tus compañeras diputadas. Pues muchas gracias. Tenemos una sesión más el día de hoy, pero pública y solo con alguna de las compañeras. Así deberían de ser Está todas. Muy bien, claro, así debería ser. A ver, el artículo 1 constitucional ya prohíbe toda forma de discriminación por origen, nacionalidad, género, orientación sexual, preferencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Este artículo 1 constitucional es el marco y es el paraguas de toda la Constitución. No hace falta en cada uno de los artículos volver a repetirlo. Bajo la lógica de mis compañeras y de Andrea, entonces en el artículo 3 constitucional tendremos que decir que no existirá discriminación educativa contra las mujeres o personas de otra preferencia sexual. Cuando hablemos del derecho a la vivienda tendríamos que decir que no va a haber eso. No se tiene que repetir, porque ya el artículo 1 es un paraguas que contempla la totalidad de la Constitución. A mí me preocupa que cuando vas diseccionando en cada artículo, cada una de las partes, te puedes meter en problemas e inclusive llegar a excluir. Es decir, si un artículo ya habla de todos los colores, no hay que decir el blanco, el azul, el morado, porque al contrario, si haces eso te puede quedar uno fuera. Si ya está diciendo todos los colores, son todos los colores. A ver, Santiago, te interrumpo ahí porque tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero se está poniendo muy bueno el debate. Regreso con ustedes para seguir discutiendo este tema. Vamos a una pausa. Los legisladores han pospuesto la discusión en pleno y aprobación de leyes que impulsen la igualdad sustantiva. ¿Por qué son importantes estas reformas? Vamos a seguir discutiéndolo cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.
Regresamos a Punto y Contrapunto. En México, organizaciones de la sociedad civil han impulsado desde hace varios años diversas propuestas para lograr la equidad de género en todos los ámbitos, desde el político hasta el social y el económico. Esto ha podido posicionar poco a poco la importancia del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y de la equidad de género en nuestro país, aunque todavía falta un gran camino por recorrer. Veamos en contexto. El paquete de reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva busca lograr la paridad en todos los ámbitos sociales. Pese a los avances logrados en los últimos años, aún hay brechas importantes en la asignación de recursos para la defensa de los derechos de las mujeres y en su participación en cargos directivos. Por ejemplo, en la administración pública, mientras un hombre gana 100 pesos, una mujer percibe solamente 74 por el mismo tipo de trabajo. Las reformas también contemplan temas que han sido impulsados desde hace varios años por organizaciones de la sociedad civil y otras autoridades. En el 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional. A la fecha, 24 entidades del país ya lo incluyeron en sus códigos civiles, pero 8 siguen sin reconocerlo. En cuanto a la interrupción legal del embarazo, se ha legislado en 7 estados: Coahuila, Baja California, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Colima y la Ciudad de México. En septiembre, la Suprema Corte determinó que la criminalización a una persona por interrumpir voluntariamente un embarazo es inconstitucional y resolvió que los congresos locales no pueden otorgar el estatus de persona al embrión, pues hacerlo atenta contra los derechos reproductivos. Sin embargo, el aborto sigue penalizado en 25 entidades con penas que van de 15 días hasta 6 años de prisión. Tanto la interrupción legal del embarazo como el reconocimiento del matrimonio igualitario y la igualdad de género han sido reconocidos por organizaciones internacionales como derechos humanos de las personas. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Empiezo en esta ocasión contigo, Julieta, con todo lo que ya hemos discutido de las opiniones de tus compañeras y compañero diputado. ¿Qué decir entonces? ¿Qué esperar para este paquete de reformas? Si quieres reaccionar también a lo que decía Santiago en su última intervención y las demás compañeras, desde luego. Y reiterar por qué es tan importante y cuál va a ser la postura del Movimiento Ciudadano al respecto, aprobar este dictamen en comisiones para que pueda pasar al Pleno. ¿Y qué esperar entonces? Así es, pues recordar que la igualdad sustantiva se refiere a la igualdad real, es decir, a la igualdad en los hechos. Y que señalar que es muy importante que en la Constitución se reconozca la igualdad sustantiva, poniendo siempre a las mujeres al centro y sus causas al frente. Se busca seguir dilatando de la vía judicial, del amparo, de la acción de inconstitucionalidad, de los derechos de todas y todos. Por eso es importante que se reconozca en la Constitución principios que son sumamente importantes y dejar de lado el discurso y dejar de lado que decir que ya no hace falta poner en la Constitución nada, pues es no reconocer verdaderamente que hay una deuda histórica con las mujeres, que hay situaciones que nos hacen diferentes y por eso necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y estas diferencias en nuestra Constitución. Como hablar del principio de paridad de género, como hablar de la perspectiva de género, como hablar de que haya ternas de personas candidatas del mismo género para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo ampliar el tema y el concepto de familia, en donde es necesario que se amplíe la autonomía reproductiva para que las mujeres puedan acceder de forma informada y segura a los servicios de reproducción asistida, así como no haber sido condenado a violencia familiar o doméstica, los delitos de orden sexual, ni estar registrado como deudor de pensión alimenticia si quiere ser candidato. Yo creo que es algo fundamental que se establezca y pues lamento verdaderamente que se tenga ese concepto de que se destruya el texto constitucional cuando lo que buscamos es que haya más reconocimiento a las mujeres y por eso el Movimiento Ciudadano queremos que haya todos los derechos para todas las personas. Andrea, ¿cómo lo ves tú? Parece, y por lo que les he escuchado, que el tema de la autonomía reproductiva pues también ha causado mucha polémica al interior de esta comisión. Hay quien opina que esto justifica el aborto, el derecho a decidir que tenemos sobre nuestro cuerpo. ¿Qué decir al respecto? Y también qué esperar con lo que ya dice Julieta.
Sí, recordarles que desde una serie de resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Legislativo tiene varias omisiones. Una de ellas es, por supuesto, garantizar la autonomía reproductiva, garantizar la exposición y la enunciación de los distintos tipos de familias en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizar, por supuesto, la reproducción asistida desde nuestra Constitución, garantizar el libre ejercicio de la sexualidad. Permíteme nada más contestarle al diputado del PAN, y esto suele pasar cuando no hay representantes mujeres dentro de los paneles hablando de los temas de género, porque somos nosotras las que vivimos la violencia en carne propia. Yo sí le pediría al Grupo Parlamentario de Acción Nacional que fueran cuidadosas al mandar a un representante a hablar de estos temas que son particularmente dolorosos para nosotros. Te voy a decir por qué. Porque, mira, el diputado Torreblanca habló de preferencias sexuales y nosotros queremos quitar el concepto de los mexicanos porque es lo que da pauta a cosas tan terribles como son las terapias de conversión. El concepto correcto es orientación, identidad y características sexuales. Hablar de preferencias sexuales es completamente violento hacia la comunidad LGBTIQ+. En primer lugar. En segundo lugar, ya para hablar más en términos generales, decirte que esto es más o menos lo que hemos estado teniendo como discusión, no solo al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales, sino en todos los grupos parlamentarios. No así en el grupo plural del que hablaba la diputada Laura. ¿Por qué? Porque allí estamos mujeres que reconocemos que tenemos, pues, unidad en estos temas para el combate de la violencia, sin distinción de colores, sin distinción de partidos. Y entonces me parece verdaderamente importante darle celeridad a la discusión de este dictamen para poder salir con la ciudadanía, con el pueblo de México, a entregarle resultados, porque yo de ninguna manera voy a salir a celebrar y a presumir que hayamos modificado la Constitución política solamente con lenguaje incluyente, porque eso ya debería ser una cuestión de mero trámite. Necesitamos discutir las cosas que verdaderamente amplíen los derechos de las mujeres. Reitero, reconocimiento a los distintos tipos de familias, la autonomía reproductiva, la reproducción asistida, la igualdad salarial, la paridad en los espacios de toma de decisiones y, por supuesto, el libre ejercicio de la sexualidad. No se dejen engañar, no estamos de ninguna manera garantizándoles a grupos que cometan violaciones contra sujetos poblacionales que son vulnerables. Estaremos dando esta discusión. A ver, nada más recordar, nosotros invitamos desde este espacio al diputado Santiago, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado estar en este espacio para conversar, porque es muy importante socializar estos temas por la relevancia que tiene este paquete de reformas. Diputado, ¿qué reaccionar? Una última intervención y les pido brevedad tanto a Santiago como a Laura, porque se nos fue el tiempo del bloque. Rapidísimo, muchas gracias. ¿Qué dice, por ejemplo, el primer párrafo del artículo 4 constitucional hoy en día? La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Está bien que se ponga, toda persona es igual ante la ley. Luego dice, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Ahí ya está contemplada la autonomía reproductiva. Dentro del propio texto ya contempla tanto en sentido positivo o negativo, tener o no tener hijos o hijas, con quién o con quién no tenerlas. No tienes que empezar a diseccionar. Ya la Constitución te habla de familia. No tienes que decir la familia en todas sus estructuras y manifestaciones. La familia es un concepto que la sociedad va adoptando y la jurisprudencia sin criterios discriminatorios de contenido. Cuando habla de la familia, habla de todas las expresiones familiares. Ya actualmente, con el texto vigente lo ha dicho así la Corte porque así lo es. Entonces tampoco se trata de engañar. Si estás en contra del dictamen, estás en contra de la equidad, la paridad y el libre desarrollo de la sexualidad. Si es estar a favor del dictamen, eres un pederasta. Es que por esos falsos debates es que no avanzamos. Hay que verlo con seriedad. Sí a la equidad total, sí al lenguaje incluyente, y no a lo que está rompiendo la estructura y ya está contemplada por un discurso. Es que es así de fácil. Creo que hay más coincidencias entre mis amigas diputadas y yo que disidencias. Busquemos las coincidencias para sacar adelante un dictamen. De eso se trata la democracia.
A ver, finalmente, Laura, porque creo que vamos a necesitar otro programa para discutir este tema, pero adelante una conclusión sobre, tienes la oportunidad de cerrar el programa, una conclusión sobre lo que tendríamos que esperar entonces de ustedes como legisladores y desde luego también para socializar esta reforma. Mira, Brenda, indiscutiblemente, como lo dice bien Santiago, hay más coincidencias. No todas las diputadas y todos los diputados, independientemente del grupo político, vamos de manera monolítica, se están generando una discusión importante. Es un texto constitucional de toda la relevancia. Hay que decir que va a ser bien valioso que en la Constitución se establezca la perspectiva de género, que es justo ver desde la visión de las mujeres lo que sucede en el ámbito público y en el ámbito privado. Hubiera sido deseable, por ejemplo, que el presupuesto que se acaba de aprobar por la mayoría de Morena y sus aliados hubiera tenido perspectiva de género. No lo tuvo, pero por eso es importante que en el texto constitucional se establezca con mucha claridad estos conceptos y que indiscutiblemente van a abonar. Créeme que lo haremos con mucha responsabilidad. Efectivamente, se necesitará más programas, que también decir, las sesiones de los diputados, el trabajo que realizamos en las comisiones es público, está el canal de Congreso, no se crea que se legisla en lo oscurito, existe ese tema. Y mira, aquí se trata de generar las mayores coincidencias, más en un tema de toda la relevancia. A mí me encanta este grupo plural, donde estamos muchas, donde están varios, esperamos ver a más compañeros, esperamos que se integren también los hombres en estas discusiones, porque no puede ser solamente ni el club de Toby ni el club de Lulú, tiene que ser el club para que a México le vaya mucho más. Bien, y vamos a tratar de retomar el tema. Tocas un tema muy importante, Laura, que es el tema del presupuesto, porque muchas veces se legisla sin considerar el presupuesto y si no hay recursos, entonces no se puede implementar la ley. Tenemos que hacer una pausa, les agradezco que nos hayan acompañado. Vamos a un corte, regresamos con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Como quizás sabes, para circular en la Ciudad de México con placas foráneas debes respetar el programa Hoy No Circula. En redes sociales están a la venta permisos provisionales para circular sin placas y tarjeta de circulación en la Ciudad de México. Estos permisos, que venden desde 150 hasta 600 pesos, son provenientes de otros estados como Guerrero. Tienen vigencia por 30 días y solo se pueden utilizar 2 veces en el mismo auto. Para comprarlos debes proporcionar datos como número de motor y de serie, marca y línea, así como el nombre y dirección del o de la dueña del coche. Pero ten mucho cuidado, pueden ser trámites falsos o incluso pueden hacer mal uso de tus datos personales. Aunque este trámite se puede hacer en todos los estados del país, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México no lo hace. En la capital del país basta con un permiso provisional emitido por autoridades de otras entidades federativas para poder circular. Únicamente se deben respetar los horarios de no circulación para autos con este tipo de permisos, que son viernes y sábado de 5 de la mañana a 10 de la noche. Y de domingo a jueves, no circular de 5 a 11 de la mañana. Recuerda que lo mejor es tramitar tu permiso desde las páginas oficiales de los gobiernos estatales y no comprarlo a personas desconocidas a través de redes sociales. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Síguete cuidando porque la pandemia no se ha terminado y la variante Omicron nos lo demuestra. Gracias también a las y los panelistas y a las y los diputados. Gracias, Andrea. Gracias, Santiago. Gracias, Laura. Gracias, Julieta. Espero pronto tenerles de regreso para seguir discutiendo estas y otras legislaciones. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa y buen fin de semana.